Gracias, amigas y amigos. Aquí estamos de vuelta. Gracias a sus atenciones, señores, porque ustedes que son los mejores empiezan el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedia Su Mundo, televisión global comprometida, educativa, desde la República Dominicana para el mundo. José Tomás Paulino. Aquí tenemos al invitado de esta mañana, Amílcar Carrasco. Él es abogado y miembro de la Dirección Nacional del Partido Justicia Social, el partido que preside el buen amigo Julio César Valentín, ex senador por Santiago. Con él vamos a conversar de diversos temas. Buenos días, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por su invitación. Estamos aquí para aclarar ciertas cosas, porque tú sabes que muchos ven a Justicia Social como el partido que está socavando los demás partidos y realmente no es así. Esas son de las cosas que me gustaría como aclarar. ¿Y cómo que no es así? Porque se está llevando a muchísima gente del PLD y del Partido Fuerza del Pueblo. ¿Cómo es que no es así? Así lo quieren vender, pero mira, la verdad es que lo que tenemos cierto tiempo en política y experiencia, sabemos que cada proceso es llamado a un post de recomposición. Pero la recomposición de la fuerza que se da tras un proceso no lo determina un partido político ni un líder. Son decisiones particulares que se generan en cada uno de los individuos y toman decisiones en función de lo que ellos entienden que es el futuro que le conviene. Y es una frase que se utiliza mucho en política, la recomposición de las fuerzas. Ahora, ¿qué pasa? Que en este proceso de recomposición de fuerzas, nuestro partido, Justicia Social, y nuestro líder han tenido la razón en el tiempo cuando él tomó la decisión de formar Justicia Social. Y quienes de otros partidos entendían o estaban dudosos, realmente se terminaron de definir y en el proceso de recomposición han visto en Justicia Social el partido entonces idóneo para seguir el desarrollo político de cada quien. O la manera de estar cerca del partido de poder, porque Justicia Social tiene una alianza con el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido en el poder, y hay muchísima gente que se está yendo para Justicia Social, y por eso es que muchos entienden que lo que están haciendo es comprándolo y ofreciéndole dinero para que se vayan a Justicia Social. De hecho, a Justicia Social le fue muy bien, un partido de reciente formación, le fue mucho mejor que al PLD y que a la Fuerza del Pueblo en términos relativos en las elecciones municipales el 18 de febrero. Quienes conocen a Julio César Valentín saben que atrás de dinero no andan. Justicia social, y permíteme que te diga esa definición así, es un término. El término es la expresión de un concepto. Justicia social como término es igualdad y equidad social. Y eso es lo que representa Julio César Valentín. Y quienes están detrás de Julio César Valentín y persiguen a Justicia Social saben que están siguiendo un partido que está renovando la partidocracia dominicana en función de que vamos a rescatar el trabajo ideológico y dejar detrás un poquito esa ¿El trabajo práctica ideológico de quién? Bueno, en este caso estamos promoviendo la justicia social como parte de nuestra agenda política. Y cuando hablo de trabajo ideológico es de dame ese 500 y el picapollo para yo hacer política. Entonces, sobre esa base es que nosotros estamos fundamentando el Partido de Justicia Social en el liderazgo de Julio César Valentín y evidentemente quienes no entienden el éxodo que se da tras la recomposición de las fuerzas en los procesos electorales te van a decir que le están dando dinero. Porque realmente se están viendo sangrados, pero no se están viendo sangrados porque Julio César está detrás de dirigentes. Ellos están viendo sangrados porque al final la historia le ha dado la razón a Julio César Valentín en función de los argumentos que él tomó en cuenta en el momento que decidió abandonar el Partido de la Liberación Dominicana. Dicen que él decidió salir del Partido de la Liberación Dominicana porque entre él y Abel Martínez siempre habían algunos disgustos ya a nivel personal. Incluso se habla hasta de celos políticos, de que él no lo iba a apoyar como candidato presidencial del PLD y por eso mejor prefirió salirse inmediatamente del partido y formar ahora este movimiento. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, te corrijo que no es un movimiento, es un partido político. Y en el caso de Julio César, que ya él en bastante entrevistas ya ha dado sus argumentos, sí había una diferencia de criterios en función de la manera de manejar el proceso y la cosa, como dicen así, o sea, viendo el proceso como una cosa. Él no estaba de acuerdo con los criterios del candidato actual. De hecho, las encuestas han reflejado la realidad en función de eso.
el Partido de la Liberación Dominicana, de ser el partido de 38 puntos, como fue en el proceso pasado con el pasado ministro. Y Gonzalo Castillo, sí, con Gonzalo Castillo, perdón. De venir con Gonzalo en un 38, está marcando 12, 10, 15 con Abel Martínez. Pero se supone que, por ejemplo, con todo el respeto, yo entiendo que una persona que está dentro de un partido tiene que luchar para que el partido siga hacia adelante. Es lo que yo supongo, o sea, no salir por pique o por cosas, porque, por ejemplo, en el 2020, para nadie un secreto que impusieron a Gonzalo Castillo, y eso no estuvo bien. Entonces, ¿por qué salir ahora cuando el partido necesita esa lucha? Se necesita en la política, por ejemplo, personas que estén comprometidas, porque eso le hace daño de una manera u otra al sistema de partidos políticos y le quita también el criterio, la credibilidad a ustedes los políticos. No, porque ahí viene otra cosa, y es que realmente, cuando tú perteneces a una organización política, es una decisión particular, y esa decisión tú la sigues hasta tanto tú entiendas que te sientes representado en eso. Pues tú puedes seguir a un dirigente por una situación, y si tú entiendes que ese dirigente o esa organización se desvirtuó de la naturaleza por la que tú la sigues, tú puedes evidentemente tomar una decisión y abandonar, que fue lo que le sucedió a Julio César. Él no se sentía representado en una persona que entendía que era la antítesis ideológica de lo que él siempre ha perseguido. Hablando de ideología, ustedes vienen, bueno, la mayoría de los partidos dominicanos, los grandes, son nietos, hijos y hasta bisnietos de Juan Bosch, que sí tenía una ideología clara, una concepción de cómo veía la historia dominicana, la sociología, la composición social en general. ¿Qué ideología tienen? Porque tendrían que desmitificar la percepción que tiene el país de este partido nuevo, que ha roto todos los paradigmas, porque en un tiempo récord se ha disparado de manera exponencial, y que la logística interna que tiene ha sido una logística aupada por el gobierno, según se rumora, y que es un partido más que concebido por Valentín, fue concebido por el oficialismo para drenar a los demás partidos políticos. Yo categóricamente... Eso es la percepción. Categóricamente le digo que no es así. Julio César sí tuvo invitación para ser parte del partido de gobierno, directamente cuando abandonó el Partido de la Liberación Dominicana. Y su decisión fue retomar las líneas ideológicas que él siempre ha tenido. Y eso nada más lo iba a lograr formando su propia organización, que él encabezara y que le impregnara a los dirigentes que pertenecemos a ella esas ideas. Evidentemente, es un proceso. Justicia Social nace en medio de un proceso electoral. Como partido. Como partido, correcto. Entonces, también viene que lo siguiente: después de las elecciones de febrero, el único partido que reunió su dirección nacional para hacer una evaluación del proceso fuimos nosotros. Ninguno de los demás lo hicieron, porque están en la dinámica de buscar el voto y eso. Nosotros, independientemente de que tenemos un proceso electoral encima, también estamos en el proceso de estructuración y de conformación en función de lo que es una organización política. Para eso vamos a abocarnos a un congreso posterior a todo esto, para darle el cuerpo político, organizacional e ideológico que amerita una organización que pretende no solamente llegar al poder por llegar. Porque nosotros hicimos un pacto con el PRM sobre la base de que entendemos que hay que profundizar los cambios que están haciendo el gobierno, pero también tenemos nuestra propia identidad e ideología que pretendemos impregnarle a la sociedad y venderlo a futuro, para que entiendan que la República Dominicana no es, la partidocracia no es todos lo mismo como dicen, o que andan buscando la misma prebenda y ese tipo de cosas. ¿Y cómo despejar o desarticular ustedes esa percepción muy enraizada en el imaginario popular en la República Dominicana de un partido que es creado en medio de un proceso electoral? Porque ya su líder, como usted dice, Julio César Valentín, no se sentía identificado con la manera de hacer política del PLD, ni mucho menos con el manejo de su candidato presidencial, Abel Martínez. Pero en lugar de mantenerse como un partido equidistante de los demás partidos tradicionales, decide aliarse de manera coincidencial, prefiero llamarle, al partido que está en el poder. Entonces lo que mucha gente entiende es
es, para Julio César Valentín, con el Partido Justicia Social, lo que persigue es un retazo del poder, porque fue a aliarse al partido que está en el poder, al Partido Revolucionario Moderno. Resulta entonces, viendo esa realidad, un poco difícil deshacerse de esa percepción que tiene el público. Realmente, si el interés de Julio César hubiese sido ese, hubiese aceptado la invitación a formar parte del gobierno, él como individuo hubiese buscado su propia salvación, como dicen así. No, pero es mejor tener un partido político, claro, porque tiene una estructura, eso es diferente. No, si Julio César se va solo, si Julio César se va solo al Partido Revolucionario Moderno, se va solo con unos cuantos dirigentes a nivel municipal de Santiago que se fueran. Pero él creó una estructura nacional que es un partido político registrado en la Junta Central Electoral, reconocido por la Junta Central Electoral. No es lo mismo que irse un dirigente. Yo le voy a poner 2 ejemplos de por qué ese no fue el interés primario del gobierno, como usted estableció, de crear un partido para drenar. No del gobierno, no, sino de Julio César. No, Julio César de por sí lo que está buscando el instrumento, buscó y lo logró, el instrumento para expresión, su expresión ideológica. Nosotros somos un partido ideológicamente feminista, internacionalista, ambientalista. Es difícil. Nosotros acabamos hoy de asumir posición como partido frente a la invasión norteamericana del 65. ¿Cuántos partidos lo han hecho eso hoy? Ninguno. Nosotros asumimos posición frente a situaciones políticas que han sucedido en otros países, condenando lo que sucedió, por ejemplo, en el Ecuador. Que se cumplen 59 años hoy de la invasión del 65. Exacto. Y 40 de la poblada de 1984 en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que todavía no sabemos a ciencias ciertas cuántos dominicanos fallecieron, cuántos fueron masacrados en esa poblada, porque tiraron el ejército a la calle para reprimir una manifestación masiva en contra de esas medidas neoliberales, esa medida de corte fiscal que tomó el gobierno de Salvador Jorge Blanco en ese momento. Y un lunes después de la Semana Santa se produjo esta poblada y esta masacre. ¿Analizó el Partido Justicia Social ese otro acontecimiento nefasto, triste de la historia dominicana? En base a ese no hemos asumido posición, asumimos posición en función de lo que fue una ruptura constitucional que sí tiene una trascendencia que va más allá de una poblada, porque fue una invasión, provocó la violación a la soberanía nacional y la ruptura del orden constitucional. Entendemos que eso sí es trascendente o mucho más que la otra, porque ya la otra, tomarla de ese punto de vista, toma un tapiz politiquero. En este caso nosotros estamos poniendo posiciones responsables en función de la historia de la República Dominicana y fíjate que estamos hablando de los Estados Unidos de su invasión. Y te retomo el tema diciéndote y qué otro partido ha asumido posición hoy frente a una situación histórica como esa. Y además, volviendo al asunto que me dijiste de los partidos políticos y la aprobación de Justicia Social, ahí aprobaron 2 partidos que tampoco tienen que ver con el gobierno. El Partido de Esperanza Democrática y el Gen de Servidores. O sea, si el interés vamos a decirlo así, si la línea política hubiese sido vamos a beneficiarnos, no le aprueban, como sucedió en procesos anteriores, no aprueban partidos que no tengan que ver con el gobierno. Bueno, pero es que la aprobación, perdón, Lorena, es que la aprobación es por parte de la Junta, discúlpeme. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un gobierno que no se inmiscuye en asuntos políticos electorales. No debe, o sea, no, es que lo que quiero aclarar con eso es... La Junta es un órgano extrapoder, es el órgano, el único órgano facultado por la Constitución y la ley del régimen electoral para organizar, administrar y fiscalizar los procesos electorales y para analizar y dar el reconocimiento a los partidos políticos. El gobierno no tiene ningún tipo de injerencia. Bueno, entonces retire usted mismo que el gobierno nos aprobó un partido político para drenar. Es que yo nunca dije que el gobierno se aprobó un partido político. Pero dijo, andan diciendo, y es que me lo está diciendo usted. No, yo no dije que el gobierno... No, disculpe, porque es importante entender y respetar el tema de la pregunta. Yo le dije a usted que lo que cuestiona a la gente es que en medio de un proceso electoral, Julio César Valentín, un hombre que le reconozco grandes luces como disertante, como profesional, con un
una tremenda capacidad para enfocar los temas nacionales. Es un hombre muy patriota, muy nacionalista. Todo eso se lo reconozco. Digo que la gente le cuestiona a él que en medio de un proceso electoral decidió irse del PLD, formar un partido y en lugar de quedarse como partido independiente haciendo política, labrándose un nicho, decidió aliarse al partido que está en el poder. Simple y llanamente eso fue lo que dije. Yo no dije que el gobierno fue que buscó que formaran ese poder para drenar a los demás partidos. Simple y llanamente le estoy planteando una percepción que hay de ese partido Justicia Social. Bueno, pues entonces esa misma persona que tiene esa percepción, yo le transmito el mensaje de que a nosotros no nos aprobaron un partido para drenar. Porque, como bien usted estableció, la Junta Central Electoral es un órgano independiente que no tiene nada que ver con el gobierno y lo demostró. Ahora bien, nosotros como partido hicimos una alianza y un pacto para profundizar el cambio en función de que entendemos que el gobierno sí necesita de personal como Julio César, personas como Julio César, para que esos cambios que se están dando en el gobierno toquen la sensibilidad, la equidad, que es lo que nosotros planteamos, la igualdad. Nosotros en Justicia Social tenemos la Dirección Nacional, no videntes. Buscamos el equilibrio y la paridad de género. Y nos lo planteamos nosotros como partido para todas las políticas para todos los escenarios en el que estamos, en el que nos desenvolvemos. O sea, nosotros estamos, y por eso quise decirle primero el término justicia social, que alude al concepto de justicia social, que es, vamos a decirlo así, abstractamente, lo que es la igualdad y la equidad social, que eso es lo que nosotros propugnamos en todos los estamentos en el que nosotros nos desenvolvemos. Y sobre esa base nosotros también, en nuestro principio, nos declaramos, como les dije anteriormente, ambientalistas, asumimos posición ambientales. En el día de ayer estuvimos en la presentación del Banco de Desarrollo de Latinoamérica y el Caribe, que ellos estaban presentando un informe que hacen anualmente sobre el cambio climático. Y nosotros estuvimos presentes ahí, participando de ese tipo de actividades, y tenemos posición frente al cambio climático. Y entendemos, por ejemplo, que los gobiernos, el Estado Dominicano tiene que asumir posiciones más responsables. Porque República Dominicana, por ejemplo, es uno de los 10 países más afectados por el cambio climático. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como Estado para restablecer eso? Nosotros sí tenemos posición frente a eso. Y no tenemos que ver con que existen mafias ambientales, no, responsablemente. Así mismo como asumimos esa posición histórica frente al hecho del 24 de abril de 1965, así mismo asumimos posición frente a los quehaceres ambientales, frente a las situaciones internacionales. Nos identificamos con países hermanos que están siendo afectados por dictadores que están, ¿entiendes? O sea que nosotros responsablemente estamos dando un mensaje de que somos diferentes. Y usted dijo ahorita algo muy importante, que cómo se va a identificar que somos algo diferente. Eso lo va a decir el tiempo. Porque la degradación del discurso político ha llegado a un nivel que cuando un político habla, la gente no le cree. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Sus hechos. Tiene que haber una coherencia en el tiempo entre los hechos, la palabra y el pensamiento. Nosotros entendemos, tenemos un pensamiento, ese pensamiento los expresamos y entendemos que el tiempo es el que nos va a dar. Entonces, la facilidad el mecanismo para demostrar que lo que decimos y pensamos y hacemos es lo mismo. Okay. Usted como partido, estuve leyendo, en el día de ayer salió información que ustedes, su propósito es convertirse en uno de los mayoritarios que hay. ¿En qué ustedes se enfocarían en este sentido para caminar paso a paso, para lograr esas metas, cuando ahora mismo, como usted decía, hay otros partidos que han sido aprobados que tal vez también tengan su objetivo de ser mayoritario, y cuando ya hay otros que son minoritarios, que están ya por arriba o por encima de ustedes, ya le llevan como 10 pasitos hacia adelante? ¿Cómo ustedes lograrían convertirse en mayoritario? Mira, nosotros prácticamente en la actualidad somos un partido de cuadros. Los partidos de cuadros no necesariamente la militancia que tiene en nómina es la cantidad de votos que sacan. Evidentemente, nosotros de recién fundación no tenemos la capacidad de masificarnos. Sí tenemos la proyección del 5%, por ejemplo, como establece, pero es en función de captación de personas. Nosotros creemos que podemos llevar a la República Dominicana en un proceso de transformación. Y mientras más personas se adhieren al partido, más personas entonces se aunan a esos esfuerzos, que eso es lo que queremos para que mañana la República Dominicana pueda tener, como decimos, más justicia social. Ok. Bueno, ustedes dicen que hacen su foro de evaluación, etcétera.
Me llama poderosamente la atención que, siendo un partido que con ideología de justicia social, etcétera, hablan del tema ambiental, del tema son profeministas, etcétera, en un país donde hay mucho problema en eso, pero hay un trasfondo que es el tema de los pro vida o pro aborto, ¿no? Pero me llama más la atención que, siendo así, ustedes se alían a un partido que está sindicado ya como un narcopartido por la presencia de narcotraficantes en la Cámara de Diputados, se cuestionan hasta senadores, y que ya Estados Unidos extraditó a un diputado que ganó masivamente las elecciones como el más votado, que es Gutiérrez, en Santiago de los Caballeros. Entonces el partido ya lo vienen titulando como un narcopartido, o sea, se aliaron a un narcopartido que en temas ambientales ha dejado que las granceras acaben con el país, que han nombrado como ministro a un ministro que él mismo ha dicho que él no sabe de eso. O sea, el tema ambiental está ahí pendiente. Y por otro lado, un partido que los niveles de corrupciones internos ya no son corrupciones que pasan más allá de simplemente cancelar al individuo y nada de justicia con ello. Entonces a veces uno se cuestiona, fuimos de Guatemala a Guatapeor, ¿cómo ustedes pueden desde la coherencia justificar que están al lado de un partido de poder, un partido que le llama la popicracia, los popis del país, y que ahora ha degenerado en una dinerocracia porque han endeudado al país hasta los tuéstanos, y sin embargo el país ha ido en decreciente términos en materia de agropecuaria, las importaciones a todo dar, quebrando a los sectores agrícolas? En esa evaluación, ¿ustedes han pensado hacia a grosso modo en eso? Todos esos puntos, hermano, que usted mencionó, tocan realmente el fondo de la situación socioeconómica y política de la República Dominicana. Nosotros entendemos que la base de todas las transformaciones está la educación. ¿Qué sucede? Los cambios se dan cuando se producen procesos educativos y culturales e intelectuales que fundamentan eso. Para tú lograr un cambio, no puede ser solamente porque tú lo plantees en una propaganda. Tiene que haber una base conceptual e ideológica que fundamente el cambio, y eso se tiene que llevar, por decirlo así, hasta el tuétano. Es decir, nosotros como Justicia Social vamos a proponerle al gobierno, en los pactos que tenemos, la profundización del cambio, y tiene que ser sobre la base de las transformaciones esenciales. Es decir, vámonos a la base. El narcotráfico es un problema que no hay que buscarlo en la sábana. El narcotráfico es algo que ha permeado todos los estamentos sociales, porque ha encontrado nicho en los liderazgos que han gobernado. No es que este gobierno es un narcogobierno, no. Es que hay personas que se han dejado permear por esos narcotraficantes. Algunos se han involucrado, o sea, ya han estado en la actividad antes y han penetrado al partido, y posteriormente entonces luce, como el caso del diputado que usted mencionó. Y en el caso, por ejemplo, de que usted mencionó también, el ambientalista Seara, bueno, es verdad, él no sabe mucho de asuntos ambientales, pero él es un buen gerente. Y ahí en el Ministerio de Medio Ambiente, lo que hay muchos técnicos que tienen la capacidad para asumir las posiciones, y lo que necesitan es un gerente que dirija. Quizás se sacó de contexto, o él no supo en el momento responder adecuadamente, porque decir que yo no sé de eso, es decir, realmente denota algo despectivo para el gobierno. Y sinceridad. Sí, exacto, pero él fue sincero. Ahora él es un gerente. Y realmente hay instituciones que aquí lo que se necesita es gerencia. Por ejemplo, ese tema que usted mencionó, la grancera, eso es un tema histórico. Aquí los ríos tienen serios problemas. Los cauces de los ríos lo están destruyendo para la extracción de tierra, pero eso no es algo nuevo. Ahora se necesita realmente mano dura con ese tema. Es que no tenemos ministro de Medio Ambiente, lo que tenemos es un economista allí, y él mismo lo ha dicho, que él es un economista. Mire, sí. La persona que asesinaron supuestamente por defender sus ideales en
en el sur, en Sí. los terrenos. Entonces, digamos. Ese es un caso un poquito dudoso. Habría que esperar que se concluyan las investigaciones. Porque se dicen, también hay versiones de que la persona tenía problemas particularmente con otro, que no era exactamente por asuntos ambientales. Él sí era un ambientalista, pero no que necesariamente. No murió por eso. Exacto, no murió por esa causa, pero él era un ambientalista, eso sí. Entonces, qué coincidencia que la muerte se produce precisamente en momentos después de una discusión precisamente defendiendo de que no le siguieran extrayendo material al río de Tireo, ¿verdad? Entonces, qué coincidencia, porque problema te puede tener cualquiera, pero qué coincidencia que fue precisamente después y que se llevaron el cadáver en la camioneta en la que él andaba y que se llevaron su arma, o sea. Hay demasiados elementos que vinculan a las personas con las que él discutió. Sí, eso es algo sencillo. Pero el abogado aquí es usted. Tú eres periodista. Y tú como periodista, supongamos que tú eres un férreo opositor de X gobierno. Uh-huh. Pero un día tú tuviste la discusión, tú acabaste de hacer un comentario fuerte contra el gobierno. Pero un día tú tuviste una discusión con el vecino tuyo por un parqueo y te mató. Pero todo el que te conoce va a decir, pero ese señor acaba de decirle al gobierno tal cosa. Entonces eso es lo que pasa. En su dinámica del día a día, él como ambientalista venía de defender una causa, ahora tuvo un problema con otra cosa. Y evidentemente, como figura pública, ¿quién se lo va a checar? Y tú como periodista estás muy expuesto con ese tema cuando asumes posiciones. Entonces eso es lo que pasa. Y él es un ambientalista 24 horas. Se puede morir por cualquier cosa, pero un ambientalista, él viene a defender una causa y tuvo un problema con otra cosa. Eso sucede, eso es el día a día. Ok, su opinión con relación a las expectativas que hay hoy con el debate presidencial. Me gustaría saber su valoración y también sobre el debate como instrumento que garantice la democracia y también las propuestas para los candidatos que puedan presentarla, que también de una manera u otra le exige mejor preparación. El debate tiene algo muy importante y es que por lo menos te permite escuchar a las posibles propuestas o candidatos y ellos se comprometen en el tiempo públicamente ya con lo que ellos dicen, porque hemos tenido aquí candidatos que realmente no conocemos ni siquiera qué piensan. Ni qué dicen, ni la voz. Pero en mi opinión, el debate es un afiche político. Porque tú también puedes decirle al otro lo que el otro quiere escuchar, no necesariamente lo que tú consideras. Y hemos tenido muchos casos en la República Dominicana, presidentes que han dicho que la cosa estaba así, y luego lo hacen como ellos entiendan. Entonces, el debate sucede eso mismo. Y vamos a escuchar ahora, por ejemplo, al pasado presidente Leonel Fernández, señores, y dice Leonel Fernández está haciendo la misma propuesta que presentó en el 2004, 2008, 2012. O sea, cuando él está de nuevo hablando de comer primero, él está hablando de nuevo de tal cosa. O sea, él no está presentando novedad en sus propuestas. Y vamos a escucharlo ahora en un debate y él habla muy bien. Y es una persona que convence hablando. La novedad del debate es Abel Martínez. Pero no se le puede quitar tampoco al doctor Leonel Fernández, que fue un hombre que impulsó muchas innovaciones aquí en el país. Que por el tiempo, no soy ni de la Fuerza del Pueblo ni leonelista, pero yo creo que los políticos dominicanos aquí tienen también que ver la parte positiva de que él fue que impulsó innovación y con el tiempo, pues los gobiernos le han dado seguimiento. Mira, yo soy especialista en derecho marítimo. Y excúsame que todos los presidentes, te voy a hablar del mi área, todos los presidentes han aportado. O sea, yo no le estoy quitando mérito. Solamente te dije que en el discurso está retrotraído al 2004. Ahora bien, ¿qué novedad? Porque me hablaste del debate. La novedad para mí es escuchar a Abel Martínez. Porque Abel, lo hemos visto. Lo hemos visto, pero no lo hemos escuchado. Entonces vamos a escucharlo. Esa es la novedad, por ejemplo. Porque el presidente lo escuchamos toda la semana. A Leonel ya lo hemos escuchado, a Biden no lo hemos escuchado. Ahora, evidentemente, cada quien representa su corriente y va en función de sus intereses a decir lo que entiende. Y por eso yo, en mi opinión, califiqué el debate como un afiche. Ahora, lo importante es el compromiso que hacen ellos con la sociedad, porque mañana le pueden exigir, pero usted dijo tal cosa y hizo tal cosa. Y eso sí puede entonces convertirse en un boomerang políticamente. Doctor,
Ya estamos apenas a unas cuantas semanas de las elecciones del 19 de mayo. Dígale a la gente, un llamado final a la gente, cómo votar por el partido, etcétera, etcétera, y qué expectativa tienen ustedes en votación. Bueno, lo principal es que el Partido Justicia Social es el último partido que se aprobó en este proceso y está en el número 34, que es la última casilla. Hay dos posiciones estratégicas que se ubican fácil, el que está en el número 1 y el que está en el último. Nosotros estamos en el último porque fuimos el último partido en aprobarse. Voten 34, como siempre se ha votado. La República Dominicana tiene cultura electoral, o sea que los dominicanos saben cómo votar. Solo hay que saber dirigir el voto sobre la base de lo que se proponen o la propuesta que tiene cada partido. Y nosotros en Justicia Social buscamos la igualdad y la equidad para el pueblo dominicano y buscamos la profundización del cambio para aportarle al Estado dominicano mejoría y desarrollo. Qué bueno. Gracias, Amílcar. Bueno, Amílcar Carrasco, gracias por haber estado con nosotros, abogado, miembro de la Dirección Nacional del Partido Justicia Social, un hombre marino con posición y que defiende su partido y que defiende lo que están haciendo. De verdad que es un honor tenerte aquí y esperando pronto que vuelvas otra vez por aquí. Esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias y descansa.